y a la vez dedicando este lugar para el servicio del Señor. También orando por él, por su esposa, para que puedan seguir adelante y que Dios les use grande y poderosamente. Ponte por atrás ahí. Y ella se pone al ladito tuyo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Petronocho. Muy bien, vamos a hacer una oración agradeciéndole a nuestro Señor Jesucristo esta oportunidad que nos concede de estar juntos con la presencia del ángel mensajero. Que Dios bendiga a nuestro hermano William de una manera grande en esta mañana y lo use grandemente para la salvación de muchas almas. En esta hora, Señor Jesucristo, entramos a tu presencia por esa obra expiatoria, gloriosa, que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Entramos al trono de gracia a través de los méritos del Señor Jesucristo y en el nombre eterno del Señor Jesucristo para pedir una gran bendición sobre este lugar. Queremos dedicar este lugar para ti, para tu servicio, para tu obra. Y también quiero dedicar a nuestro hermano Efraín Girón Estrada para la obra de Cristo. Que tú lo uses de una manera muy grande de aquí en adelante. Junto con su esposa, yo los dedico para tu servicio, para que sea un instrumento en las manos de Jesucristo, que muchas almas lleguen a encontrar la luz de Cristo a través de ellos como portadores de este mensaje del día postrero. Que cuando Efraín clame a ti, tú le respondas, Señor, y lo uses para bendición de muchas almas. Ayúdalo, dale sabiduría, dale paciencia, dale amor, que las virtudes de Jesucristo se manifiesten a través de él y su esposa para beneficio de esta congregación, de este pueblo. Queremos dedicar el salón junto con toda la congregación y dedicar este hombre para el servicio del Señor Jesucristo junto con su esposa. Señor, en esta hora los pongo en tu presencia. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y ruego que la gracia tuya repose sobre ellos. Que este lugar sea un lugar dedicado para el servicio de Dios y para la edificación del cuerpo místico de Cristo. Que muchas almas, Señor, consigan la luz de la vida eterna en este lugar. Pongo todas estas peticiones en tu presencia al dedicar este hombre para el servicio de Cristo, dedicar este auditorio, dedicar esta congregación para el servicio del Señor Jesucristo. Que esta comunidad sea impactada con la presencia y la obra de Cristo en este lugar. En el nombre eterno del Señor Jesucristo pido todas estas bendiciones. Amén y amén. Gracias a Dios. Estamos muy contentos, muy agradecidos de tener acá con nosotros a nuestro amado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Y vamos a
Pedimos al Señor Jesucristo que lo bendiga y lo use grandemente. Le iba a citar primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Miren ustedes qué sencillo predicaban ellos esto. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es que de una manera muy simple. Ese es el Evangelio. Una cosa sin retórica, sin nada de eso, sino la verdad dada de una manera simple. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pedimos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que bendiga a nuestro hermano William Soto Santiago, que lo use, que este mensaje llegue al corazón de todos nosotros, que llegue al corazón de los que no han recibido también al Señor, para que en esta mañana sea una mañana de salvación, y que llegue al corazón de todos los que lo escuchen a través de la cinta, del video, a través del folleto, a través de la radio, de la televisión, de cualquier forma, que Dios lleve la unción de su Espíritu en este mensaje y sea para salvación de muchas almas. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuestro amado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago, 5:10. Amados amigos y hermanos presentes, es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban también saludos de mi esposa Erika y también de mis niñas América y Yahana Gabriela. Para esta ocasión quiero leer en Apocalipsis capítulo 6 versos 12 al 16. Este pasaje nos habla de la apertura del sexto sello del libro de los 7 sellos. En la apertura del sexto sello es que nos habla. Aquí dice capítulo 6 versos 12 al 16 del Apocalipsis: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida de un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes,
los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el día o el gran día de la ira de Dios. El gran día de la ira de Dios. ¿Qué es el gran día de la ira del Cordero? Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El gran día de la ira del Cordero. A través de la Biblia, en el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo Testamento, se nos anuncia el día de la ira de Dios. Si leemos a través de la Escritura en Isaías, por ejemplo, capítulo 26, versos 20 al 21, dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, o sea, la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí nos habla Dios por medio del profeta Isaías de ese gran día de la ira de Dios. Y San Pablo, hablándonos en Romanos capítulo 2, verso 2 en adelante dice: sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien, vida eterna a los que perseverando en bien. Aquí tenemos algo muy importante: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Y ahora aquí
Vean ustedes, San Pablo nos habla del día de la ira. Y ahora muchas personas pueden decir, se ha estado hablando a la humanidad de que vendrá un día, un tiempo, en donde el juicio de Dios vendrá sobre la raza humana, donde la ira de Dios será derramada sobre la raza humana. Y algunas personas pueden pensar, eso nunca va a suceder. Pero no es así. Es como en el tiempo de Noé, que Noé recibió la revelación divina del juicio divino de la ira de Dios que sería derramada sobre el mundo antediluviano. Y comenzó a predicar que venía el juicio divino sobre la raza humana. Y Noé era un hombre sencillo y pensaban que Noé estaba loco. Noé recibió la revelación divina de la construcción del arca en la cual se salvaría él y su familia. Por lo tanto, él comenzó a trabajar en la obra divina, la obra que Dios le dio para hacer para la salvación de él y de su familia. Muchas personas podían decir, mira, ya lleva 10 años predicando que viene la ira de Dios, el juicio divino, y que va a ser destruida la raza humana, y nada sucede. ¿Pero por qué? No sucedía. El secreto está en la paciencia de Dios. ¿Y por qué Dios tenía que tener paciencia? Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 22. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 22 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y ahora ven ustedes en el tiempo de Noé, en el cual Noé predicaba que vendría un diluvio y destruiría la raza humana, dice que la paciencia de Dios esperaba. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé? Esperaba que Noé terminara la construcción del arca. La paciencia de Dios no era con el mundo, era con Noé. Porque si Dios derramaba su ira sobre la raza humana y Noé no tenía el arca terminada, ¿qué pasaría con Noé y su familia? También la ira de Dios, el juicio divino caería sobre Noé y su familia y morirían en el diluvio. Pero Dios no destruye el justo con el injusto. Noé, dice la Escritura, que fue hallado por Dios ser un hombre justo, porque Noé ofrecía a Dios los sacrificios por el pecado, sacrificios de animalitos, y por consiguiente los pecados de Noé estaban cubiertos con la sangre de aquellos animalitos, aunque no estaban quitados, pero estaban cubiertos, y Dios no veía esos pecados de Noé, porque la sangre de esos sacrificios estaba sobre Noé y sobre los pecados de Noé. Por lo tanto, Dios lo veía justo, como si no tuviera pecado. Y ahora Dios no podía destruir a Noé juntamente con el mundo antediluviano,
Por lo tanto, le dio una forma para escapar: la construcción del arca. Y Dios no podía enviar el diluvio hasta que Noé no tuviera el arca. Por lo tanto, Dios tenía que tener paciencia ¿con quién? Con Noé. La paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Y ahora Dios, encontramos que en Apocalipsis capítulo 5 nos habla del que está sentado en el trono con un librito abierto, con un librito sellado en su mano, un libro sellado con 7 sellos, y se pide allí que alguien se presente y tome el libro y lo abra en el cielo, y nadie se presentaba. Por lo tanto, Juan el apóstol lloraba mucho porque no aparecía nadie para tomar el libro y abrir esos sellos. Y vean ustedes, allí está la paciencia de Dios esperando que alguien se presente. Pero no podía presentarse una persona que era el único que podía tomar ese libro y abrirlo: nuestro amado Señor Jesucristo, porque ninguna otra persona era digno ni aún de mirar ese libro, ni siquiera mirar ese libro. Ahora, Dios tenía paciencia. Dios esperaba hasta que Jesús terminara su obra de intercesión en el cielo. Y Jesucristo ha estado esperando por su iglesia en el trabajo que su iglesia lleva a cabo, con el cual lleva el mensaje por todos los lugares para que llegue esa palabra de Cristo al corazón de todas las personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y hasta que no llegue hasta el último que está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, hasta que no llegue al cuerpo místico de Cristo, hasta que no reciba a Cristo como su Salvador, y sea lavado con la sangre de Cristo, y sea colocado en el cuerpo místico de Cristo, Cristo no puede salir del trono de intercesión para ir a tomar el título de propiedad del libro de los 7 sellos, que es el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios. Ahora Juan el apóstol lloraba mucho, porque si no se hallaba ninguna persona digna de tomar ese libro y abrir esos sellos, todo estaba perdido. Ahora, el anciano que conocía el programa de Dios le dice a Juan: Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir sus sellos. Eso está en el capítulo 5 del Apocalipsis, verso 5 en adelante. Y Juan, cuando escucha esa buena noticia, esas buenas nuevas, deja de llorar, busca para ver el león, y cuando ve a esa persona, lo que ve es un cordero como inmolado. Está viendo a Jesucristo nuestro Salvador, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario en su obra de redención. Y también Jesucristo es el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. El anciano estaba correcto cuando presenta a Cristo como el león de la tribu de Judá, pues había ya Cristo terminado su obra de intercesión en el cielo, y por consiguiente hace ese cambio de cordero a león. Pero por cuanto es la misma persona, Jesucristo, Juan el apóstol no conocía a Cristo como león, lo conocía como cordero. Por lo tanto, cuando él mira, ve a Jesucristo ensangrentado, un cordero como ensangrentado, y entonces ve que el cordero tiene 7 cuernos
y 7 ojos. Los 7 cuernos son las 7 edades de la iglesia, y los 7 ojos son los 7 ángeles mensajeros, los 7 espíritus que recorren de Dios, que recorren toda la tierra. Y ahora Juan ve que Cristo, el Cordero de Dios, se acerca al que está sentado en el trono, toma el libro y luego comienza a abrir ese libro. Cada parte del libro que está sellada, cada parte con cada sello, es abierta por Cristo en el cielo, y eso todavía no se ha cumplido. Eso va a suceder cuando se complete la iglesia de Jesucristo, hasta que cuando haya entrado en el cuerpo místico hasta el último de los escogidos de Dios. Por eso es que la ira de Dios no ha caído sobre la tierra. El día de la ira de Dios, que es la gran tribulación, no ha venido sobre la tierra todavía, aunque se está anunciando desde el Antiguo Testamento, porque Dios no puede destruir al justo con el injusto. Por lo tanto, Él no puede destruir a los miembros de su iglesia con el mundo. Por lo tanto, tiene que esperar a que se complete su iglesia, la iglesia de Jesucristo, y luego Cristo saldrá del trono del Padre, del trono de intercesión, y entonces se convertirá en el león de la tribu de Judá, en rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Tomará el libro, el título de propiedad de los cielos y de la tierra, y hará su obra de reclamo. Reclamará todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa, resucitará a los muertos creyentes en él en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará. Y así escaparemos del día de la ira del Cordero. Así escaparemos de la gran tribulación, donde el juicio divino va a caer sobre la raza humana. Ahora, se requiere que toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, reciba a Cristo como su Salvador, para que así escape del día de la ira del Cordero, del día de la ira de Jesucristo, que va a ser derramada esa ira sobre la raza humana, la cual ira va a ser derramada sobre la humanidad. Pero habrá un grupo de personas que escaparán de la ira del Cordero. ¿Y cómo escaparán? Siendo lavados con la sangre del Cordero de Dios. Estando con el Cordero, escaparemos de la ira del Cordero. Por lo tanto, el gran día de la ira del Cordero de Dios, lo cual es la gran tribulación, está muy cerca. Pero habrá un grupo de personas que escaparán. ¿Y dónde están esas personas? Aquí estamos. Vamos a ser transformados y vamos a escapar del día de la ira del Cordero, y vamos a estar con Cristo, el Cordero de Dios, el cual también es el león de la tribu de Judá. Vamos a estar con Él en la casa de nuestro Padre Celestial, en la gran cena de las bodas del Cordero. Y ahora toda persona que quiere escapar del gran día de la ira del Cordero, lo puede hacer. ¿Cómo? Pues recibiendo al que va a traer la ira, el juicio divino, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Recibiéndolo como nuestro Salvador, escaparemos de la ira del Cordero, del gran día de la ira del Cordero, escaparemos de la gran tribulación. Cristo nos librará de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué no ha venido ese gran día de la ira del Cordero? Porque todavía no se ha completado la iglesia del Señor Jesucristo. Todavía faltan personas
de recibir a Cristo como su Salvador, las cuales están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, por amor a su nombre, Dios ha diferido su ira. Diferir es colocarla para un tiempo más adelante. No es que la canceló, sino que la atrasó un poco. Gracias a Dios. Gracias a Dios que ha diferido su ira por amor a su nombre. Eso está en Isaías 48:9 dice que Dios por amor a su nombre ha diferido su ira. Y ahora tiene que estar el nombre de Dios en medio de su iglesia, en el día posterior, en el tiempo final en el cual vivimos, para, por amor a su nombre, Dios diferir su ira. En la iglesia del Señor Jesucristo está el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Por amor a su nombre, Dios ha diferido su ira y nos ha dado un tiempo más para que trabajemos arduamente en su obra, llevando el mensaje por todos los lugares, para que llegue hasta los oídos y el corazón de toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para que reciba a Cristo como su Salvador, sean perdonados sus pecados, sea bautizada la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con su Espíritu Santo, y así la persona obtenga el nuevo nacimiento y nazca en el reino de Cristo, y sea así una nueva criatura, y así tenga salvación y vida eterna. Dios no puede traer su ira el día de venganza del Dios nuestro, que es el gran día de la ira del Cordero de Dios. No puede traer ese día hasta que no haya entrado el cuerpo místico de Cristo, hasta el último escogido de Dios. Porque es el mismo Cristo el cual está haciendo intercesión en el cielo por cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, el que luego de terminar su obra de intercesión en el cielo, Él será el que traerá el gran día de la ira del Cordero. Es el mismo Cristo, es la misma piedra no cortada de manos, el que traerá el gran día de la ira del Cordero. Pues es el gran día de la ira del Cordero, de la ira de Jesucristo, nuestro Salvador, contra todos aquellos que no lo recibieron como su Salvador, contra individuos, pueblos, naciones y lenguas. El gran día de la ira del Cordero vendrá sobre pueblos, naciones y lenguas, o sea, sobre el planeta Tierra con todos sus habitantes. Pero habrá aquellos que le habrán recibido a Cristo como su Salvador, que escaparán del gran día de la ira del Cordero, y mientras la humanidad estará pasando por el gran día de la ira del Cordero, los que escaparán estarán en cuerpos glorificados con Cristo el gran día de la fiesta de las bodas del Cordero, el gran día de la recepción de las bodas del Cordero. Y son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La cena es la recepción de las bodas de Cristo y su iglesia. Y será esa recepción, esa gran fiesta, esa gran cena, ¿dónde? En el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. Hemos visto lo que es el gran día de la ira del Cordero de Dios, lo cual es la gran tribulación, donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana por causa de los pecados del ser humano, y caerán sobre naciones, pueblos y lenguas por causa de los pecados de las naciones, pueblos y lenguas como naciones. Y también hemos visto quiénes escaparán
del gran día de la ira del Cordero. ¿Quiénes escaparán? Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos sido bautizados en agua en su nombre y hemos recibido su Espíritu Santo. Dice San Pedro y nuestro amado Señor Jesucristo hablándonos de cómo obtener la salvación y vida eterna. Vean, dice el Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esas son palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso vamos predicando el Evangelio por todos los lugares a toda criatura, para que puedan oír, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, del Evangelio, para que puedan así creer de todo corazón en nuestro amado Señor Jesucristo, recibirlo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Para Cristo darle su Espíritu Santo y así la persona obtener el nuevo nacimiento. Y así la persona ser colocada en el reino de Cristo con vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. San Juan capítulo 5 verso 24. También dice San Juan capítulo 3 verso 13 en adelante, dice Jesús: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, creyendo en Cristo, no se perderá. Su alma vivirá eternamente en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Recibirá un cuerpo nuevo y eterno y vivirá con Cristo por toda la eternidad en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El mundo está condenado, y por eso va a venir el juicio divino sobre la raza humana. Ya está el mundo condenado y todos los incrédulos están condenados. El que no cree ya ha sido condenado. Ahora, el juicio divino de la gran tribulación es el derramamiento de la ira de Dios sobre la raza humana. Y eso es el gran día de la ira del Cordero de Dios. Y ahora, ¿cómo escaparemos del gran día de la ira del Cordero de Dios? Pues recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, recibiendo al Cordero de Dios, y Él con su sangre nos limpia de todo pecado y nos
justifica, nos deja como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Y así somos hallados justos delante de Dios. Y ahora hemos visto el gran día de la ira del Cordero de Dios. Y hemos visto también cómo escapar del gran día de la ira del Cordero de Dios. San Pedro, predicando el día de Pentecostés, enseñó que escaparan a la gente, le enseñó que escaparan de aquella generación. Dice Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 36 en adelante, 34 en adelante, dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el verso 47 de este mismo capítulo 2 del libro de los Hechos nos dice que ellos estaban muy contentos todo el tiempo. Dice, verso 46 al 47 del capítulo 2 del libro de los Hechos: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía, vamos a ver, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que han de ser salvos están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Por eso se predica el Evangelio y llega hasta esas personas, y esas personas reciben a Cristo como su Salvador. Están ordenados para vida eterna. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 48, dice ahí: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Eso fue bajo el ministerio de San Pablo. ¿Creyeron quiénes? Todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna, ordenados desde antes de la fundación del mundo y escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas son las personas que reconocen que solamente hay una forma de escapar del gran día de la ira del Cordero de Dios. Y la única forma de escapar es por medio de Jesucristo nuestro Salvador. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 11 al 12, dice San Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente Jesucristo nuestro Salvador es el único en el cual podemos ser salvos. Solamente hay un nombre para salvación, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente
en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, Cristo, cuando ya está apareciendo a sus discípulos luego de haber resucitado, en San Lucas capítulo 24 versos 46 en adelante dice a ellos y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ahora se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Una persona puede arrepentirse de sus pecados y eso está muy bueno, pero si no lo hace delante de Cristo, si no lo hace ante Cristo, pidiéndole perdón a Cristo por sus pecados, de nada le sirvió decir que se arrepiente de sus pecados. Por eso se predica el arrepentimiento de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo, para que las personas se arrepientan de sus pecados, confesando a Cristo como su Salvador y pidiéndole perdón a Jesucristo por sus pecados, por haber pecado contra Dios. Ahora podemos ver la importancia de las personas arrepentirse de sus pecados y las personas pedir el perdón de sus pecados a Cristo nuestro Salvador, porque Él es el único que puede perdonar tus pecados y mis pecados, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Las personas no van al cielo porque sean buenas o malas, van al cielo porque han recibido a Cristo como su Salvador, y Cristo con su sangre los ha limpiado de todo pecado, y por consiguiente Cristo los lleva al paraíso a vivir, en lo que se completa su iglesia, para luego resucitar a todas esas personas en cuerpos nuevos, eternos, inmortales y glorificados, y jóvenes, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué otra persona tiene algo tan grande y maravilloso para usted fuera de Jesucristo? No hay ninguna otra persona. Solamente Jesucristo es el que tiene esas bendiciones para usted y para mí. Él es el único que puede perdonar sus pecados y los míos. Él es el único que puede salvar nuestra alma. Él es el único que puede darnos vida eterna. Él es el único que puede resucitar a los creyentes en Él, que ya han muerto físicamente. En cuerpos glorificados los resucitarán. Y Él es el único que puede transformar nuestros cuerpos para que sea como el cuerpo glorificado suyo, y seamos así inmortales físicamente también. Por lo tanto, no busque a otra persona. Ya sabemos cuál es la persona que puede salvar nuestra alma, que puede darnos vida eterna, que puede transformar nuestro cuerpo, que puede llevarnos con Él a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Esa persona es nuestro amado Señor Jesucristo. Por tanto, sabemos que vamos a ser llevados con Cristo y por Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial, porque lo hemos recibido como nuestro Salvador. ¿Cuántos lo han recibido como su Salvador personal? Por lo tanto, las palabras son que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús,
Señor nuestro, y que tenemos vida eterna. En San Juan capítulo 1 de Juan capítulo 5 verso 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene el Hijo a Jesucristo tiene ¿qué? La vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, aunque esté vivo el individuo, la persona, no tiene la vida, no tiene la vida eterna, porque la vida eterna es Jesucristo, y solamente teniendo a Cristo en nuestra alma tenemos vida eterna, porque la vida eterna está escondida en Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, nuestra vida eterna está escondida en nuestro Salvador Jesucristo. De ahí es que es dada a nosotros. De ahí, de Cristo, es que es otorgada para nosotros la vida eterna. Fuera de Jesucristo no hay vida eterna. Cristo dijo que el que no cree no tiene vida permaneciente en sí mismo. La vida que tiene el ser humano es temporal y es tan frágil que ni el propio ser humano puede retener la vida cuando ya tiene que morir la persona. No puede decir: yo quiero vivir 50 años más, por lo tanto no me voy ahora. La persona, cuando le llega el momento de morir, muere. No puede retener su vida, porque es una vida temporal, es una vida frágil, es algo que le ha sido otorgado por Dios temporalmente para que la persona busque la vida eterna, la cual es otorgada por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es la vida eterna, es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús en San Juan capítulo 14 verso 6. También Cristo dice en San Juan capítulo 11, le dice a Marta, capítulo 11 verso 23 en adelante, le dijo a Marta Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora vean cómo Cristo aquí habla claro y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, después que la persona ha creído en Cristo, lo ha recibido como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo, esa persona ya tiene vida eterna, la recibió de parte de Cristo, y aunque su cuerpo físico muera, no tiene ningún problema. Es llevado por los ángeles de Dios al paraíso a vivir en el cuerpo angelical, en lo que se completa la iglesia del Señor Jesucristo. Y en el día postrero Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, cuando se completa la iglesia de Jesucristo, Cristo entonces
se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y reclamará a todos los que él ha redimido con su sangre preciosa, los resucitará en cuerpos eternos y glorificados. Y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará. Y entonces todos tendremos un cuerpo eterno, glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y estaremos jóvenes para toda la eternidad. Y si la persona es anciana, cuando reciba el nuevo cuerpo, será un joven, porque en el nuevo cuerpo todos serán jóvenes. Así será en el cuerpo que Él nos dará, porque será un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado suyo. Por lo tanto, seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, con cuerpos glorificados físicos y eternos, y con cuerpos angelicales dentro del cuerpo físico glorificado. Así hemos de ser nosotros físicamente, y así seremos restaurados a la vida eterna físicamente. Así habremos obtenido la redención del cuerpo, que es nuestra transformación, en donde recibiremos el cuerpo nuevo glorificado. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. De eso nos habla San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30, donde dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, para el día en que Cristo resucitará a los creyentes que han partido y nos transformará a nosotros los que vivimos. Para eso hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y por eso estamos esperando nuestra transformación. ¿Y quiénes van a ser transformados? Todos nosotros, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos confesado a Cristo nuestros pecados, hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo, Él nos ha limpiado con su sangre, y hemos sido bautizados en agua en su nombre, y Él nos ha dado su Espíritu Santo y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Por tanto, así como hemos recibido una transformación interior, vamos a recibir una transformación física, que será la transformación de nuestro cuerpo, en donde obtendremos el nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y ahora, ¿cuántos van a ser transformados? Todos vamos a estar transformados, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Por consiguiente, hay buenas noticias para todos nosotros. El verso 13 de 1 de Juan capítulo 5, verso 13, habíamos leído hasta donde dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora la buena noticia es que tenemos vida eterna. San Pedro dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Tenemos vida eterna. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Si alguna persona no ha recibido a Cristo como su Salvador, ¿qué dice aquí? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, no tiene vida eterna el que no haya recibido a Cristo como su Salvador. Esa es la realidad. Para los que no han recibido a Cristo como su Salvador, pues no tienen vida eterna. Pero para los que lo han recibido como su Salvador, la buena noticia es que tenemos vida eterna.
Y ahora toda persona desea tener vida eterna. Toda persona que se encuentre aquí o al alcance de mi voz, a través de los equipos de amplificación o a través de este video, puede en esta ocasión recibir vida eterna de parte de Jesucristo nuestro Salvador, recibiendo a Cristo como su Salvador. No hay otra forma para que el ser humano reciba vida eterna. Es por medio de Jesucristo, porque Él es la vida eterna. Y ahora, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y vivirá eternamente con Cristo en su reino. Todo ser humano desea vivir con Cristo en su reino, y vean la forma sencilla. Es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo. Y así obtenemos el nuevo nacimiento y así entramos al reino de Dios, al reino de Cristo. Y así estamos seguros en su reino, en su redil, en su iglesia. Y ahora todos los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, tienen la oportunidad en esta ocasión de recibir, levantando sus manos para que así se conozca que usted ha recibido a Cristo como su Salvador, que usted reciba a Cristo en estos momentos como su Salvador, y que usted desea que Cristo le dé vida eterna. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que ore por toda persona que levantara su mano para recibir a Cristo como su Salvador, para así recibir vida eterna de parte de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora, ¿quiénes escaparán del día de la ira del Cordero de Dios? Todos los que están levantando sus manos. Y los que han de recibir a Cristo como su Salvador en esta ocasión también escaparán de la ira del Cordero. Por tanto, ha llegado el momento para que los que quieren escapar de la ira del Cordero y que todavía no han recibido a Cristo el Cordero de Dios como su Salvador, lo hagan en esta ocasión. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de el gran día de la ira del Cordero de Dios. Dejo nuevamente con ustedes al misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por las personas que recibirán a Cristo como su Salvador. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Queremos dar gracias a Dios por este mensaje tan precioso que Dios nos ha traído en esta hora. Y ya la
la invitación fue hecha por el mensajero. El mismo ángel del Señor Jesucristo le ha invitado a usted a recibir a Cristo en esta hora. No lo rechace, porque recibir a Cristo es la más grande bendición que una persona puede tener. Cuando Cristo entra a nuestra vida, ya entró a nosotros la vida eterna, el perdón, la misericordia, la redención, la sanidad, la esperanza, la felicidad, la paz. Es algo hermoso cuando Cristo entra a nuestro corazón. Queremos en esta hora pues hacer una oración por toda persona que recibe al Señor Jesucristo, o cualquier persona que esté descarriada, un poco apagado en las cosas de Dios. Este es el momento que usted pase adelante para orar por usted. Si alguno de ustedes trajo algún familiar, invitó a algún familiar, tráigale para que oremos, para que Dios lo bendiga. Entonces este es el momento en que usted levante su mano ahí donde está y reciba la gracia del Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Déjala aquí, párese con ella allí. Hay otra persona que recibe al Señor, alguno que trajo algún familiar también, para que oremos por él. Pase hasta acá que vamos a orar por usted. Yo creo que tienen algún micrófono aquí los muchachos para que podamos hacer una oración por todas estas almas que están pasando adelante. Que Dios te bendiga, Dios me le bendiga grandemente, Dios me le bendiga. Estaremos cantando mientras que pasan, estamos dando la oportunidad. Estaremos cantando mientras usted tiene la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo. Y vamos a hacer una oración por ustedes para que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude, que de aquí en adelante la gracia de Dios sea con ustedes. Pasen adelante, estamos cantando mientras que pasen adelante estas personas. Es un momento bien importante, bien importante. Este es un momento bien importante para todos nosotros, poder orar, poder mover esto. Orar por todas estas personas es algo tan grande. Estaremos cantando, si tienen algún himno allí, mientras que las personas pasan adelante. Gracias a Dios por su obra expiatoria. Gracias. Pasen adelante, todavía tienen la oportunidad. Pasen adelante y vamos a orar por usted. Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertad. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertad. Me libertó, me libertó, rompió cadena de esclavitud. Siento la gloria de mi Señor, oh gloria a Dios, Él me libertó, me libertó, me libertó, rompió cadena de esclavitud. Siento la gloria de mi Señor, oh gloria a Dios, Él me libertó. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertad. Gloria a Dios, qué maravilloso. La sangre del Señor Jesucristo tiene el mismo poder que tuvo desde el momento que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por su sangre maravillosa. Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertad.